Imagina esto, miles de personas caminando bajo el sol abrasador, con mochilas al hombro y sueños en los ojos, avanzando por caminos polvorientos en busca de una vida mejor. Pero de repente, el caos estalla, sirenas aullando, luces parpadeando, y agentes con uniformes oscuros descendiendo como sombras sobre la multitud. Eso es exactamente lo que pasó en las afueras de una carretera olvidada en México, donde las autoridades pusieron fin abrupto a la esperanza de 80 almas valientes. No es solo una noticia, es una historia que te va a dejar con el corazón en la mano, preguntándote qué pasaría si fueras tú el que cruza fronteras por un futuro incierto. Quédate conmigo, porque voy a contarte todo, paso a paso, con detalles que te van a sorprender, y emociones que te van a remover por dentro. Empecemos por el principio, como si estuviéramos allí mismo, oliendo el polvo y sintiendo el calor. La caravana migrante no es algo nuevo, es un río humano que fluye desde Centroamérica hacia el norte lleno de familias enteras. Hombres solos con cicatrices de viajes pasados y mujeres cargando bebés en brazos mientras sueñan con calles seguras y escuelas para sus hijos. Esta vez, venían de Honduras, El Salvador, Guatemala, lugares donde la violencia acecha en cada esquina y la pobreza aprieta como una garra. Habían recorrido cientos de kilómetros, durmiendo en parques improvisados, compartiendo comida escasa y animándose mutuamente con canciones en la noche. Vamos, hermanos, el sueño americano nos espera, gritaban al unísono, mientras el sol se ponía y las estrellas testificaban su determinación. Pero México, ese gigante dormido entre dos mundos, no siempre abre sus brazos con facilidad. Las leyes son claras, las fronteras son líneas rojas, y esta vez, el gobierno decidió actuar con mano firme. Todo comenzó en las primeras horas de la madrugada, cuando la caravana, un grupo de al menos 200 valientes, se aproximaba a un punto de control rutinario en el estado de Chiapas, cerca de la frontera sur. Las noticias locales hablaban de un flujo inusual, de personas exhaustas pero decididas, que habían evitado los caminos principales para no ser vistos. Iban a pie, en grupos pequeños para no llamar la atención, pero el rumor de su avance ya había llegado a oídos de las autoridades. De repente, como un trueno en cielo claro, aparecieron los vehículos blindados. Eran agentes de la Guardia Nacional, esos guardianes modernos de la soberanía mexicana, entrenados para manejar situaciones delicadas con precisión quirúrgica. No hubo disparos, no hubo violencia gratuita, fue una operación limpia, coordinada, como las que ves en películas de acción pero con el peso real de la humanidad en juego. Los 80 detenidos eran un mosaico de historias vivientes. Había un padre de 3 hijos, con manos callosas de trabajar en plantaciones de café en Honduras, que juraba que solo quería un empleo honesto para mandar dinero a casa. Mis niños me esperan con los ojos abiertos, me contaría después uno de los testigos, con voz quebrada. Junto a él, una joven de 19 años de El Salvador, escapando de pandillas que la habían marcado con amenazas de muerte, su rostro aún marcado por el miedo pero iluminado por una chispa de rebeldía. Y no faltaban los niños, esos pequeños guerreros con zapatos rotos y sonrisas que desarman cualquier corazón endurecido. Uno de ellos, de apenas 7 años, aferraba un osito de peluche como si fuera su escudo contra el mundo. Las autoridades lo separaron con cuidado, pero el aire se llenó de llantos y súplicas. ¿Por qué nos paran? Solo queremos pasar. Era desgarrador, un recordatorio brutal de cómo las políticas chocan contra la carne y el hueso de la gente común. Pero espera, porque la historia no termina en las esposas y los transportes. Detrás de esta detención hay un telón de fondo mucho más grande, un baile geopolítico que involucra a naciones enteras. México, presionado por su vecino del norte, Estados Unidos, ha intensificado sus esfuerzos para frenar el flujo migratorio. Recuerda las conversaciones en cumbres presidenciales, las promesas de cooperación, los millones en ayuda para fortalecer fronteras. El presidente mexicano, en un discurso reciente, lo dijo claro: protegemos nuestra casa, pero con humanidad. Y así fue. Los detenidos no fueron tratados como criminales comunes. Los llevaron a centros de procesamiento temporal,
lugares con camas improvisadas, médicos listos para curar ampollas y fiebres, y trabajadores sociales que escuchaban sus relatos con empatía genuina. Allí, se les ofreció comida caliente, tortillas recién hechas, frijoles y agua fresca, algo que muchos no habían probado en días. Se les explicaron sus derechos en idiomas que entendían, y se les dio la opción de solicitar asilo formal, ese salvavidas burocrático que puede tomar meses pero que abre puertas a una audiencia justa. Mientras tanto, el resto de la caravana se dispersó como hojas en el viento. Algunos se escondieron en los bosques cercanos, planeando rutas alternativas a través de ríos caudalosos o montañas escarpadas. Otros, más audaces, intentaron subirse a trenes de carga, esos la bestia que rugen por las vías como venas de hierro en el cuerpo del país. Pero el mensaje fue claro: México está vigilante, drones sobrevolando los cielos, checkpoints móviles apareciendo como hongos después de la lluvia, y comunidades locales alertando sobre movimientos sospechosos. Es una red invisible pero efectiva, tejida con inteligencia y recursos que hace unos años ni se soñaban. Y no es solo por órdenes de arriba. Muchos mexicanos, en pueblos fronterizos, ven en estos flujos una amenaza a sus propios trabajos escasos, a sus escuelas saturadas, a su tranquilidad diaria. Entendemos el dolor, dice un habitante de Tapachula, una ciudad clave en esta saga, pero ¿cuántos más podemos recibir antes de rompernos nosotros mismos? Ahora, déjame llevarte un poco más profundo, a las caras detrás de los números. Conoce a María, un nombre ficticio para proteger su identidad, pero su historia es tan real como el suelo que pisó. Vino de Guatemala con su hermano menor, huyendo de una sequía que devoró sus campos de maíz. El agua se fue, y con ella nuestra vida, me relataría si pudiera. Fueron detenidos juntos, esposados con gentileza pero firmes, y ahora esperan en un albergue gubernamental, donde el aire huele a desinfectante y esperanza mezclada con incertidumbre. O piensa en Carlos, un electricista de Nicaragua que dejó atrás una esposa enferma. Le prometí medicinas, no tumbas, susurra en las grabaciones que circulan en redes. Sus ojos, en las fotos borrosas de testigos, reflejan no ira, sino una tristeza profunda, la de quien ha apostado todo y perdido la primera ronda. Pero esta detención no es un final, es un capítulo en un libro interminable. De los 80, al menos 30 han iniciado procesos de asilo, documentos que viajan por escritorios hasta llegar a jueces que decidirán su destino. Algunos serán deportados de vuelta, con boletos de bus pagados por el Estado y una advertencia: no vuelvan por aquí. Otros, los afortunados, podrían unirse a programas de reubicación, saltando etapas para llegar a Canadá o incluso a ciudades del sur de Estados Unidos. Y mientras tanto, nuevas caravanas se forman en el horizonte, como olas que no cesan, porque la raíz del problema no está en las fronteras, sino en las tierras de origen. Huracanes que arrasan pueblos, gobiernos corruptos que roban sueños, carteles que convierten calles en campos de batalla. México actúa como un filtro, pero el agua sigue presionando, buscando grietas. Piensa en el impacto humano, más allá de las estadísticas frías. Cada detención es un trauma grabado en memorias jóvenes. Los niños, esos inocentes atrapados en el fuego cruzado de adultos, desarrollan miedos que duran años, el sonido de sirenas como pesadillas recurrentes, el tacto de extraños como recordatorios de pérdida de control. Organizaciones como la Cruz Roja y Amnistía Internacional ya están en el terreno, distribuyendo kits de higiene, juguetes para distraer, y consejeros que ayudan a reconstruir pedacitos de normalidad. Estos no son invasores, son sobrevivientes, declara una voluntaria en un informe reciente, con voz que tiembla de pasión. Y tiene razón. En las noches, cuando las luces se apagan en los centros de detención, se oyen murmullos de oraciones, risas ahogadas recordando hogares lejanos, y planes susurrados para el próximo intento. Desde el lado mexicano, la operación fue un éxito logístico que merece aplausos. Involucró a más de 100 agentes, helicópteros para vigilancia aérea, y hasta perros entrenados para detectar contrabando oculto en mochilas. No se encontraron armas ni drogas en este grupo,
solo documentos falsos arrugados y fotos familiares como talismanes. El costo, millones de pesos en logística, pero justificados por el orden público, dicen los funcionarios. Estamos salvando vidas al prevenir cruces riesgosos, argumenta un portavoz en conferencia de prensa, rodeado de micrófonos y cámaras. Y hay verdad en eso. Muchos migrantes mueren en el desierto de Sonora o ahogados en el río Bravo, víctimas de coyotes sin escrúpulos. Esta detención, en cierto modo, fue un rescate disfrazado de enforcement. Pero no todo es blanco y negro. Activistas en la Ciudad de México organizan marchas, con carteles que gritan, fronteras abiertas, corazones unidos. En redes sociales, el hashtag Caravana Libre se llena de videos virales, madres lactando en el polvo, ancianos con bastones improvisados, y jóvenes bailando al ritmo de cumbias para mantener el ánimo alto. La opinión pública está dividida. Encuestas muestran que el 60% de los mexicanos apoya medidas estrictas, pero un 40% clama por más compasión, recordando que México mismo fue tierra de migrantes en épocas pasadas, enviando braceros a campos californianos. Avancemos en el tiempo un poco. Días después de la detención, algunos de los liberados bajo fianza, aquellos con lazos familiares probados, cruzaron legalmente a Estados Unidos, donde los esperan parientes con abrazos y trabajos precarios pero dignos. Otros, los menos afortunados, fueron enviados de vuelta en aviones charter, aterrizando en aeropuertos centroamericanos con nada más que la ropa puesta y un sello en el pasaporte que dice deportado. Sus familias los reciben con lágrimas, pero también con orgullo por haberlo intentado. Volveremos a probar, juran, porque la llama de la esperanza no se apaga fácilmente. Esta historia me hace reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Cuánto estamos dispuestos a caminar por un sueño? ¿Cómo equilibramos seguridad con empatía en un mundo interconectado? México, en este caso, caminó una línea fina, deteniendo pero no destruyendo, y mientras el sol se pone sobre otra caravana en formación, la pregunta queda en el aire: ¿cuánto más puede el sistema soportar antes de cambiar? Pero no nos detengamos aquí, profundicemos en las vidas alteradas. Tomemos el caso de un grupo de 15 mujeres, detenidas en el núcleo de la caravana. Ellas no eran solo pasajeras, eran el pegamento que mantenía unido al colectivo. Cosían en fogatas improvisadas, curaban heridas con hierbas traídas de casa, y contaban cuentos para acallar los miedos nocturnos. Una de ellas, llamada Rosa en los reportes, era maestra en su aldea salvadoreña, enseñaba a leer a niños que ahora no tienen escuela por la guerra. Comparte en una entrevista grabada por un periodista independiente. Su detención la dejó con moretones en el alma, pero no quebrada. En el centro, organizó clases improvisadas para los otros niños, enseñando el abecedario con palos en la tierra. Esas mujeres representan la resiliencia femenina, esa fuerza quieta que mueve montañas. Los hombres, por su parte, cargaban con el peso físico. Suscríbete y mantente informado.